Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la montaña. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Así que vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. No deje que el pánico te azote. No deje que el pánico infunda en tu miedo. Aleluya. Tenemos que venir aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos algo que no tiene el mundo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Yo no sé si tú entiendes lo que tú tienes, pero tenemos lo más poderoso. No hay nada sobre esta tierra, sobre otro nombre que no sea el nombre del Señor. Y es importante que tú sepas que Él dejó el cielo para venir aquí a salvarte. Él venció la muerte al tercer día. Venció la muerte al tercer día. Y al vencer la muerte, yo quiero que tú entiendas que venció la muerte, lo que significa que no hay enfermedad. No hay enfermedad. No hay enfermedad. No hay depresión. Aleluya. No hay nada que te azote que el Señor no haya vencido en la cruz. Venció al tercer día, iglesia. Así que es importante que tú reconozcas, levante tus manos y vengas aquí y no dejes que el pánico ni que el miedo te azote, porque tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí sí que, Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te entregamos cada parte, Señor, y te entregamos, Padre Santo, toda preocupación la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que somos tus hijos, sabiendo, Padre Santo, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Padre de la gloria. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Estamos aquí para adorar, para glorificar tu nombre, Señor. Y te adoramos por eso. Te adoramos, Señor, porque tú dejaste el cielo para venir aquí a salvarnos. Porque somos importantes para ti, Señor. Gracias. Gracias porque empezaste en nosotros, Señor. Sin merecerlo, Señor, nos cubres con tu sangre, nos protege, nos abraza y protege a los nuestros, Señor. Gracias, en esta mañana te entregamos las primicias. Te entregamos la primicia de este día. Te bendecimos, te adoramos. Te pedimos, Padre Santo, que tú levantes, Señor, el desánimo de aquellos, Padre Santo, que están caídos. Que tú lo levantes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si hay alguno que entre en pánico, que entienda, Señor, que en ti, Jesús, está la solución a todo, Señor. Que no tenemos que temer, que todo lo que necesitamos, Señor, tú lo tienes. Tú tienes todo lo que necesitamos, Señor. Todo lo que yo necesito está en ti, Jesús. Todo lo que necesito proviene de ti, Señor. Yo no tengo que temer, porque todo lo que necesitamos, Jesús, tú lo tienes, Señor. Tenemos a alguien a quien acudir. Tenemos a alguien a quien acudir, Señor. Y ese eres tú. Así que levanta tu mano, iglesia. Adora en esta mañana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no tengo que decirte que levante tus manos, porque tú sabes quién te salvó. Tú sabes quién te redimió. Tú sabes quién vino a salvarte en esta mañana. Aleluya. Así que sal del pánico. Sal del pánico. Sal del pánico y abraza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. No hay enfermedad, Señor, que tú no hayas vencido.
No hay enfermedad que tú no hayas vencido, Señor. No hay nada que tu sangre, Padre Santo, no haya vencido, Jesús. Gracias, Señor. Sana a cada enfermo, Padre Santo. Sana a cada enfermo, Señor. Sana a cada enfermo, Jesús. Levanta caído, Padre Santo. Y si alguien no te conoce, Señor, que busque de ti, Señor. Aleluya. El mundo está en pánico, pero nosotros te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, porque sí tenemos a quien acudir, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Te entregamos cada parte. Te entregamos cada parte en esta mañana, Señor. Te entrego cada parte, Señor, y te pido que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por lo que tú harás, Señor. Por lo que tú estás haciendo, te doy gracias. Y te doy gracias por lo que harás, Señor. Y por lo que has de hacer, Jesús. Te doy gracias porque vas a hacer algo grande. Porque a alguien, Señor, tú le vas a hablar en esta mañana. A alguien tú vas a levantar, Jesús. Y yo te doy gracias. Gracias, Señor. Y tuya es la gloria. Y tuyo es el reino, Señor, y el poder. Recibe toda alabanza, Señor. Aleluya. Dale la gloria a tu Rey. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dásela, aleluya. Dásela, dásela. Levanta esa alabanza, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santos, aleluya. Vamos a adorarle hoy en día, aleluya. Vamos a decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es digno de nuestra alabanza, aleluya. ¿Cuántos están felices de estar aquí en su hogar? Aleluya. Queremos adorarte, Señor. Tú eres santo, aleluya. Tú eres digno, aleluya. He is worthy of our praises unto Him. We praise you, Jesus, aleluya. No hay nadie como Él, aleluya. Dígaselo, no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres santo, aleluya. Tú eres digno. Te exaltamos. Tú eres santo, aleluya. We worship you, God, aleluya. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Dígaselo otra vez, aleluya. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Otra vez, aleluya, otra vez, aleluya. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, aleluya. Él es digno de toda la gloria, aleluya. We worship you, Jesus, aleluya. We worship you, God. Te adoramos, Señor, te adoramos. Él es santo, aleluya. Él está en este lugar. We worship you, God, aleluya. Tú eres santo, Señor, te adoramos. Tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, aleluya. Dígaselo a Él ahí donde usted esté, aleluya. Tú eres digno, 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 aleluya. De nosotros darle una alabanza, aleluya. De adorar su santo nombre en este lugar, aleluya. Aquí y afuera, aleluya. We worship you, Jesus, aleluya. Te adoramos, Jesús. Santo, santo, aleluya. We worship you, God, aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, aleluya. Santo eres tú, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Aquí estás, debemos mover y adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Otra vez, aleluya. Milagroso, abres caminos, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón,
Vamos a decirle lo que Él es. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, dígaselo con nosotras. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Él va a abrir un camino. Aleluya. La agua estará. Aleluya. La agua estará. Aleluya. Va a salir esa agua. Aleluya. De donde tú no sabes. Aleluya. De donde tú no ves va a salir esa fuente de agua. Aleluya. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Jesús, Aleluya. 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 Te alabamos, Worship you, Jesús. Jesus. Hallelujah. He's worthy of our praises. Aleluya. Hallelujah. Él es santo. Aleluya. Santo eres Gracias, tú, Jesús. Señor. Santo eres tú, Jesús. Aleluya. Vamos a orar por las ofrendas. Santo, aleluya. Poderoso Jesús, eso está buenísimo, hermano, aleluya. Hermano, paso a recordarles que este ministerio se sostiene con sus aportaciones y las mías. Eso es nuestro deber cumplir con nuestros diezmos, amén. Así que véase con la hermana Mónica porque ella tiene un plan para aquellos que se han comprometido a dar su cuota o su mensualidad o su tarifa para levantar este templo, amén. Así que si usted dijo el sí, dice la palabra que nuestro sí sea ¿qué? Sea sí. Así que sostenga lo que usted haya dicho y véase con la hermana Mónica y pague sus diezmos para el Señor para poder mantener este templo. Amén. Así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Si usted está en necesidad, oramos por usted para que el Señor llene sus graneros. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a orar porque tenemos trabajo, tenemos provisiones y podemos bendecir al templo de Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos a cada persona, Señor, que ha puesto de su corazón dar para ti, Señor. No es para hombres, para ti, es para tu templo, es para tu casa, Señor. Es para que tengamos, Señor, en donde más adorarte, Jesús, y poder llegar, Señor, a otros que necesitan, como tú nos has mandado, Señor. Así que te damos gracias y te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a aquellos y llenes su granero de aquellos que no tienen. Señor, que no le falte nada, Jesús, y que tú llenes tanto hasta que sobreabunden, Señor, que llenen sus vasijas, Padre Santo, aleluya, y que vivan del resto, aleluya. Así que te damos gracias, Señor. Pase y ofrende con amor, en el nombre de Jesús. Esta casa
aleluya. We worship you, Jesus, aleluya. Te adoramos, Señor. Santo, aleluya. Santo, tú eres santo, Señor. Te adoramos, aleluya. We worship you, Jesus, aleluya. Santo eres tú, aleluya. Quiero vivir cerca de ti, que sea real
Jesús, los demonios huyen, aleluya. En el nombre de Jesús, los demonios huyen de este lugar, aleluya. Cuando Él está en un lugar, los demonios huyen, aleluya. Una potestad, nada resistirá. Nada lo puede resistir, aleluya. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, aleluya. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Y aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú necesitas algo, aleluya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, aleluya. Dios poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya. Vamos a decirlo otra vez, aleluya. Tú eres santo, Señor, aleluya. Sí, Jesús, aleluya. Sí, Jesús, te alabamos, Jesús. La tierra tiembla ante Él, los demonios huyen al mencionar. Diga su nombre, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Se tienen que ir, aleluya. Se tienen que ir de su iglesia. Déjenlo en paz, aleluya. Se tienen que ir. Fuera, 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 fuera. Yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Ya basta, ya basta. No jugando con su demonio. Fuera, 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 fuera. Ahora, ahora. Todo el Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo está aquí, aleluya. Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Ay, tú eres digno, no hay otro poderoso. Dios quiere liberar. Dios quiere liberar. Quiere liberarte de tu demonio hoy en día. Quiere dejarlo en el altar. Písale la cabeza al diablo. Tú tienes, aleluya, palabra de Dios. Písale la cabeza. Córtasela. Córtasela. Ahora. Dile, te la voy a cortar. Dile, te la voy a cortar. Ya no más. Ya no más. Yo soy el plan de Dios. Ya no más. En tu nombre, aleluya. En tu nombre. Dios me conoce. Dile, déjame. Suéltame. Suéltame. Suéltame en el nombre de Jesús. Pero solo si lo quieres soltar. Dios poderoso, el gran yo soy. Ay, tú eres digno, no hay otro. Oh, poderoso, el gran yo soy. La tierra tiembla ante Él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Es por su nombre, aleluya. Diga el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Jesucristo, el que quita los demonios, aleluya. Yo soy, No hay como decirnos, aleluya, que es el poder de Dios. el gran yo soy.
hermosa, aleluya. Santo, 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 aleluya. We worship you, Jesus, aleluya. Dígale que aquí no para, aleluya. No se ha terminado, aleluya. Lo que Dios quiere hacer no se ha terminado, aleluya. Te adoramos, Señor, tú eres santo, aleluya. Dígaselo, aleluya. No hay nada más hermoso que su presencia. Porque en la presencia de Jesús, aleluya. En la presencia de Jesús, aleluya. Porque no lo invitamos más, aleluya. Porque no lo adoramos más. Porque si ese es el poder de Dios, Él quiere liberar, aleluya. Él quiere arrancar con cualquier cosa, aleluya, que tú tengas aquí. Y muchas veces lo paramos, no queremos dar más de nosotros, aleluya. Hay que adorarlo, aleluya. Hay que invitarlo, hay que arrancar esa presencia. Hay que hacer que el Padre se pare de su trono, aleluya. Y Él está aquí hoy, aleluya. No hemos terminado, aleluya. Nada más hermoso que habitar en tu presencia. No hay otra experiencia que ni iguale tu existencia. Poder sale de tu nombre cuando adoro tu hermosura. Que si no me tocas mi alma se llena de angustia. No hay nada más hermoso que habitar en tu presencia. No hay otra experiencia que iguale tu existencia. Poder sale de tu nombre cuando adoro tu hermosura. Y sé que si no me tocas mi alma se llena de angustia. Te pido, Señor, que escuches mi voz, me des el poder, me des la unción. Quiero experimentar algo sobrenatural. Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder. Danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas. Lléname de la cabeza hasta los pies. Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder. Danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas. Lléname de la cabeza hasta los pies. Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder. Danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas. Lléname de la cabeza hasta los pies. Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder. Danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas. Lléname de la cabeza hasta los pies. Lléname, 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 Señor. Lléname, yo quiero más de ti. Derrama tu presencia, que corra por mis venas. Tu fuego, mi Señor, hazme sentir. Lléname, 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 Señor. Lléname, yo quiero más de ti. Derrama tu presencia, que corra por mis venas. Tu fuego, mi Señor, hazme sentir. Lléname, 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 Señor. Lléname, lléname, yo quiero más de ti. Derrama tu presencia, que corra por mis venas. Tu fuego, mi Señor, hazme sentir. No hay nada más hermoso que habitar en tu presencia. No hay otra experiencia que iguale tu existencia. Poder sale de tu nombre cuando adoro tu hermosura.
digno de toda la gloria. Aleluya. Praise Jesus. Praise Jesus. Aleluya. Aleluya. Yes, Lord, yes. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Aleluya. Yes, Lord, yes. Mire a su vecino. Look at your neighbor. And tell your neighbor, I'm under God's protection. Y dígale a su vecino, yo estoy bajo la protección de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. The Bible states that God has not given us a spirit of fear. Therefore, it does not matter what the world is saying. No importa lo que el mundo esté diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos protegidos bajo la protección de Dios. We are protected under God's protection. We are not going to be ignorant. No vamos a ser ignorantes. And we're not going to take care of ourselves. We're going to take care. But we're not going to worry because we're under God's protection. No vamos a ser ignorantes y no nos vamos a cuidar. No nos vamos a cuidar. Pero estamos bajo la protección de Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras el mundo está en pánico, la iglesia estamos en calma porque estamos bajo la protección de Dios. And while the world is in panic, the church is in peace because we are under God's protection. Praise the name of Jesus. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Bendito sea el nombre del Señor. Nothing will touch us. Praise the name of Jesus. Because we trust. Porque confiamos, bendito sea el nombre del Señor, en Dios. Vamos a hacer un clamor en esta hora. Let's say a prayer. Bring Monica up. Bring Monica up. Mónica ha recibido noticia que su sobrino es médico y ha contraído el virus. Bendito sea el nombre del Señor allá en donde él practica. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bring a chair. Bring a chair. Somebody bring me a chair. Tráigame una silla. Praise the name of Jesus. Hallelujah. While the world is scrambling, looking for medicine, mientras el mundo está corriendo, buscando, bendito sea el nombre del Señor, medicamento, solución. La iglesia tiene la solución, se llama Jesucristo. The church has the solution. His name is Jesus Christ. Praise the name of Jesus. I'm going to ask Sister Elizabeth to come up as well. We're going to pray for you. Vamos a orar por nuestra hermana Elizabeth. Tráigame en otra silla. Bring me another chair. Bring me another chair. Tráigame en otra silla. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a romper la esquema hoy. Nuestra hermana Elizabeth, el médico dice que necesita un trasplante de rodilla. Amén. Yo conozco uno que llamó a alguien que estaba muerto hacía 4 días. Y su cuerpo estaba podrido. Y cuando él hizo el llamado, todos los órganos fueron recreados. Bendito sea el nombre del Señor. Praise the name of Jesus. Por lo tanto, él
reemplazar una rodilla para Él no es imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Yari, bring me the oil. It's back there. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Si hay alguien más que desea la oración, que esté enfermo, puede pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar por los enfermos primero. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Amen. Praise Jesus. Gloria a Jesús. Corrección. El sobrino de ella no lo tiene. No tiene el virus. Lo están probando. Gloria a Jesús. Y confiamos que no la tiene. Gloria a Jesús. Yo le voy a pedir a the worship team to come up. The worship team. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Si hay alguien más que desea la oración, puede pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Oh, te exaltamos, Jesús. Lord, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Señor, te adoramos. Oh, Padre Santo, te adoramos. Señor, aleluya, tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de toda la honra porque solo a ti te pertenece, Padre amado. Señor, aleluya, yo vengo ante tu presencia en esta hora. Y yo te clamo a ti, Padre amado, Señor, como el Dios creador. Oh, aleluya, que para ti no hay nada imposible, Dios amado. Señor, los médicos, Padre amado, Señor, han dado su diagnóstico. Oh, aleluya, Padre amado, Señor, los médicos, Dios de la gloria, Señor, Padre amado, han dado por sentado, Dios amado, Señor, Dios de la gloria, lo que ella necesita, Padre amado, Señor, para Dios de la gloria, Señor, aleluya, poder, Padre amado, Señor, funcionar, Dios amado, sus piernas normalmente, Padre amado. Pero eso ha sido el diagnóstico de los médicos. Tu palabra me dice, Padre amado, Señor, oh Dios de la gloria, en Apocalipsis, Padre amado, Señor, Juan hablando, Padre amado, cuando tú te le revelaste, y Juan dice, Padre de toda gloria, oh Dios amado, Señor, que tú eres el alfa y la omega, que tú eres el principio y tú eres el fin, que tú eres el que es, el que era y el que ha de ser, y que tú eres el Dios todopoderoso. En otras palabras, Padre amado, Juan lo está diciendo que cuando tú te le revelaste, tú le comunicaste a él que la última palabra la tienes tú, Dios amado. Por lo tanto, Padre Santo, oh Dios de la gloria, Señor, hemos, Padre amado, escuchado el diagnóstico médico, pero en esta hora rechazamos ese diagnóstico, Padre amado, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, y confesamos y declaramos, Padre amado, que como tú eres un Dios de sanidad, que como tú eres un Dios de milagros, que como tú eres un Dios creativo, Padre amado, Señor, confesamos y declaramos que la operación, Dios amado, Señor, oh Dios de la gloria, Padre amado, la va a efectuar, Padre amado, Señor, oh Dios de la gloria, Padre Santo, declaro que ella sale sana de
Aleluya, eres nuestro refugio, porque tú, Dios amado Señor, es quien pelea nuestra batalla. Por lo tanto, Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. 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 Se levanta un Dios amado Señor, ante tu presencia nos acercamos. Mira para la mano, Señor, esta familia, Dios amado Señor. Dios de la gloria, Padre Santo, este miércoles, Padre amado Señor. Dios amado, van de viaje, Señor. Oh, Padre amado Señor, para ver a su familia, Dios te Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Oigo cadenas caer. 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 Oigo cadenas a su nombre. Abra su Biblia conmigo. Open your Bibles with me. Go with me to Psalms chapter 91. Vaya conmigo a Salmo capítulo 91. Un salmo bien reconocido por nosotros. Salmo 91, Psalms 91. Salmo 91, bendito sea el nombre del Señor. I'm just going to consider verse 1. Simplemente voy a considerar el versículo 1. Los niños, le pedimos los niños para la iglesia del niño. Gloria a Jesús. I'm just going to consider one verse. Simplemente voy a considerar un versículo. Gloria a Jesús. Pero si usted lee el capítulo completo, nos habla de lo que estamos pasando en nuestros días. But if you read the whole chapter, it speaks about what's happening today. I'm going to consider verse 1. Voy a considerar versículo 1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos
Vamos a leerlos todos, vamos a leerlos todos. Vamos a repetirlos todos, amén. Todos juntos, todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Puede tomar su asiento. Quiero hablar bajo el tema, bajo la protección de Dios. I want to speak under the subject, under God's protection. No podemos negar nosotros que estamos viviendo días peligrosos. We cannot deny that we are living in dangerous times. Times in which wrong is being called right. Tiempos en que lo malo se está llamando bueno. And the right is being called wrong. Y lo malo y lo bueno lo está llamando malo, y lo malo se está llamando bueno. We are living in times in which this nation or this world had never thought we were going to encounter. Estamos viviendo en momentos en el cual esta nación o este mundo jamás había pensado que íbamos a enfrentar. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos pasando momentos peligrosos. We're going through dangerous times. Pero hay algo que la iglesia no puede olvidar. But there is something that the church cannot forget. And it's that we are under God's protection plan. Y es que estamos bajo la protección divina de Dios. En los años 1960, in the years 1960, en esta nación se levantó una protección llamada la protección federal. There was an agency, or there was a protection plan that was called the Federal Protection Plan, that was raised up. When a witness was coming to testify, cuando venía un testigo para poder testificar en contra de alguien, against someone. Cuando la mafia comenzó a crecer en esta nación, when mafia began to grow in this nation, and when they had witnesses, y cuando habían testigos que venían para hablar o para testificar en contra de ellos, and when they had witnesses that were coming to testify against them, and many of them were being found dead, many of them were being found burnt, y muchos de los testigos eran encontrados muertos, quemados en baúles, in trunks of cars. This nation raised up what was called the Witness Protection Plan. Esta nación, aleluya, comenzó lo que ellos llamaban la protección, aleluya, en contra de los testigos, in which they would take a witness, en el cual ellos cogían a un testigo, and they would take them to a different state, y lo trasladaban a otro estado. They would give him a different name. Le daban otro nombre. They would change all his information. Cambiaban toda la información para que nadie lo pudiese encontrar. So no one would be able to find him. If you look up the witness protection plan of those years, si usted busca el plan sobre la protección de los testigos para esos años, they say that not one person was found if they followed their guidelines, if they followed their rules. Ningún testigo fue encontrado mientras los testigos que se encontraban en ese plan seguían las guianzas, seguían las reglas de esa protección. Pues yo vengo aquí para decirte en esta mañana que tal vez yo no tengo the witness protection plan, that maybe I don't have the witness protection plan, but I have a protection plan that's greater than the federal protection plan. Pero yo tengo un plan de protección que es más poderoso, aleluya, que el plan de protección federal. Yo tengo un seguro que es más poderoso que cualquier seguro de vida. I have an insurance of life that's more powerful than any insurance of. Tenemos que cuidarnos porque no somos mensos, pero no tenemos que andar corriendo con temor, aleluya, con pánico, porque tenemos una protección sobre nosotros que se llama Jehová de los ejércitos.
Cristo, that we don't have to run in fear. We don't have to run in panic, because we have a protection over our lives, that his name is Jesus Christ, the Lord of hosts. Praise the name of Jesus. Now, the Bible speaks to me. La Biblia me habla a mí. And it mentions some people. Y habla sobre gente. My mind recollects a young man named Joseph. Mi mente hace memoria de un joven llamado José, que sus hermanos lo odiaban. That his brothers hated him. Qué duro es cuando los tuyos te odian. How difficult it is when yours hate you, when yours persecute you, cuando los tuyos te persiguen. And the Bible states, y la Biblia dice, that he was sold into slavery by his brothers, que fue vendido a la esclavitud por sus hermanos. Lo que los hermanos de él no sabían era que, aleluya, José estaba cuidado bajo la sombra del omnipotente, que tenía la protección del Dios divino. What his brothers did not understand is that Joseph was being taken care by God's witness protection plan, that the shadow of the Almighty was his protection. He was thrown in a pit, fue lanzado en un pozo. He was cast in jail, fue lanzado a la prisión, but God's protection was with him. Pero la protección de Dios estaba con él. And I am here to tell you that the only thing that will touch you is that God allows to touch you. Y yo estoy aquí para decirte que lo único que tocará tu vida es aquello que Dios permitirá tocar tu vida. Y si Dios lo permite, aleluya, él tiene un propósito. And if he allows it, he has a purpose. If he allows it, he will be glorified. Si él lo permite, él va a ser glorificado. Si es, aleluya, voluntad de Dios de que tú pases por la cárcel o por el pozo o por la enfermedad, por más cuidado que tú tengas, tú vas a tener que pasar por ello. If it's God's plan for you to go through jail, or for you to be cast in a pit, or for you to go through the infirmity, it does not matter how much you take care of yourself, you will have to go through it. But I am here to tell you that the God of Joseph is your God as well. Pero yo estoy aquí para decirte que el Dios de José es el Dios tuyo también. El Dios de Jacob es tu Dios. The God of Jacob is your God. El Dios de Abraham es nuestro Dios. The God of Abraham, he is our God. It does not matter what we go through. We have God's protection plan. No importa por lo que pasemos, tenemos la protección de Dios. My mind recollects to a young man, mi mente hace memoria de un niño, that according to Pharaoh's law, he was to be dead. Que de acuerdo a la ley del faraón, él tenía que morir. Faraón había establecido una ley que todo niño de 2 años para abajo tenían que morir. Pharaoh had established the law that every child under 2 years old, he must die. And there was a young kid named Moses, y había un niño llamado Moisés, that according to Pharaoh's law, he was to be taken and he was to be killed. Que de acuerdo a la ley que estableció Faraón, era para tomar a este niño y darle muerte. What Pharaoh did not know, lo que Faraón no sabía, is that there was a young man that he was under the age too, but he was under God's protection plan. Lo que Faraón no sabía era que había un niño menor de 2 años, pero que había nacido bajo la sombra del omnipotente, que tenía la protección de Dios sobre su vida. Aleluya, que Dios iba a cuidar sobre él, that God was going to protect over his life. Y dice la Biblia, aleluya, que lo lanzaron en el mar. And the Bible states that he was sent in the river. Moisés significa sacado del agua. Moses symbolizes or means taken out of water. Las aguas en la Biblia nos hablan de multitudes. The Bible, the waters in the Bible speaks of multitudes. Nos está diciendo que Dios lo sacó de entre la multitud. Y aleluya, entre la multitud él tenía la protección divina. And the Bible tells us that God has separated him from the multitudes, and from the multitudes he had the God's
protection. He had God's protection plan. Yo vine aquí para decirte que entre la multitudes tú tienes la protección de Dios. That amongst the multitudes you got God's protection. Do not fear, do not run in panic because you serve an almighty God. No corras en pánico, no tengas temor porque tú sirves a un Dios todopoderoso. Confía en el Dios que te llamó. Trust the God that called you. Trust the God that saved you. Confía en el Dios que te salvó. El Dios nuestro es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios de sanidad, es un Dios de milagro que no ha cambiado y no cambiará. The God that you and I serve, He is a living God. He is an almighty God. He is a God of healing. He is a God of miracles, that He has not changed and He will not change. He healed yesterday and He will heal today. He protected of His yesterday and He will protect His people today. Protegió los de él ayer y protegerá los de él en el día de hoy también. My mind goes out, mi mente sale, bendito sea el nombre del Señor, y corre por la palabra de Dios, and it runs through the Bible. Y me trae a la memoria un muchacho llamado Elías, un muchacho, bendito sea el nombre del Señor, que Dios lo había levantado, aleluya, en un ministerio profético. And it speaks of a man called Elijah, that God had rised up in a prophetic ministry. Y cuando todos los profetas le estaban dando muerte, aleluya, este joven tiene que huir y correr y meterse dentro de una cueva. And that when they were killing the prophets, this young man has to run and he hides in a cave. He is in panic, he is in fear. Él está en pánico, él tiene miedo because his life is about to be terminated, porque su vida está a punto de ser eliminada. Aleluya, pero allí en esa cueva se mete Dios. But in that cave, God went in to tell him, what are you doing in this cave? ¿Qué tú haces metido en esta cueva? La iglesia no tiene que estar metida en cueva. La iglesia no tiene que estar metida en su casa por temor a lo que pase. La iglesia tiene un Dios protector. La iglesia tiene un Dios poderoso. La iglesia tiene el Dios de los dioses que nos dará la victoria a pesar de los tiempos. Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. And God had to get in that cave and speak to him and tell him, what are you doing in this cave? The church does not have to be run into a cave. The church does not have to be locked up in their house, because we have a protector. We have the Almighty God, the God that said that the gates of hell shall not prevail against the church. Praise the name of Jesus. La Biblia, aleluya. Mi mente comienza a correr, aleluya, por la Biblia. Y nos encontramos, bendito sea el nombre del Señor, con un hombre llamado Jeremías. And we find a young man called Jeremiah, que desde nacimiento Dios lo había señalado. That since before he was born, God had called him. Pablo me dice a mí en Romanos capítulo 8, que desde antes de yo nacer ya Dios me conocía. Que desde antes de yo nacer ya Dios me había llamado. Que desde antes de yo nacer ya Dios me había glorificado. Paul speaks to me and tells me in the book of Romans that before I was born, God had already chosen me. Before I was born, God had already called me. Before I was born, God had already glorified me. I was not chosen the day I started pastoring. I was not chosen the day I was born. I was chosen before the foundations of the earth. Yo no fui escogido cuando el día que yo comencé a pastorear. Yo no fui escogido el día, aleluya, que yo nací. Yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Así sucedió con Jeremías. That's what happened with Jeremiah. La iglesia tiene que entender, tú tienes que entender que desde antes de tú estar en la mente de tu padre y de tu madre, ya tú existías en la mente de Dios. Ya Dios te había escogido, ya Dios te había llamado, ya Dios sabía que tú ibas a estar aquí en esta mañana. Tú habías sido señalado para grandeza y que nada, ninguna plaga iba a tocar tu morada mientras tú seguías la protección, aleluya, las ordenanzas de la protección divina de Dios. So, the Bible states that this man, he got cast in a pit. La Biblia dice que a Jeremías lo lanzaron en un pozo. Y no podemos negar nosotros, we can't deny that when we first go through it, we're going to act like any human being.
que cuando primero escuchamos o pasamos por eso vamos a actuar como cualquier ser humano. Pero cuando nosotros reflexionamos en el Dios en quien nosotros tenemos, but when we reflect in the God that we have, in the God that we serve, en el Dios a quien nosotros servimos, el pánico no tiene lugar en este corazón. Panic has no place in this heart. Fear has no place in this heart. Miedo no tiene lugar en este corazón. Because panic and fear are spirits not from God. Porque el pánico y el miedo son espíritus que no provienen de Dios. Nosotros tenemos un espíritu llamado dominio propio que Dios nos dio, de poder ver lo que está sucediendo y estar en control. The Bible says that God has given me a sound mind that I can see what's going on and I can be in control. That I'm going to be smart, yes, and I'm going to wash my hands. Que voy a ser inteligente, sí, voy a lavar mis manos. That I'm going to be smart, yes, and I'm going to disinfect whatever I have to. Que voy a ser inteligente, sí, y voy a desinfectar lo que tengo que hacer. Pero no voy a ser un cobarde, me voy a encerrar en mi cuarto, bendito sea el nombre del Señor, mientras las almas se están perdiendo, mientras, bendito sea el nombre del Señor, hay un Dios que está esperando ser adorado, mientras hay un Dios que cuando las cosas estaban peligrosas, Él vino para rescatar mi vida, bendito sea el nombre del Señor, no se metió en un cuarto, no se metió en una cueva, Él vino para entregar su vida por mí en la cruz del Calvario. Cuando le llegó el momento, Él no se, aleluya, llenó de pánico, Él no se llenó de miedo, Él sabía que su hora había llegado. So are we going to be smart about it? Of course we're going to be smart about it. Vamos a ser inteligentes, sabios sobre el tema. Sí, vamos a ser sabios sobre el tema. Are we going to mock it? No. Vamos a burlarnos de él? No. It's something that's going on. Es algo que está pasando. But we are under God's protection plan. Pero estamos bajo la protección divina. My mind goes out and runs through the Bible. Mi mente corre a través de la Biblia. And I come across someone that although he is not mentioned by name, he is mentioned in the Bible. Y llega a un personaje o a varios personajes que aunque no están nombrados por nombre, la Biblia los menciona. Y eso somos tú y yo. And that is you and I. La iglesia de Jesucristo, the church of Christ. That it might not say George Estrada, que tal vez no diga Jorge Estrada. It might not say Mike Perez, tal vez no diga Miguel Pérez. It might not say Nancy Caride, tal vez no diga Nancy Caride. But we are part of the church, that we were bought by blood. Pero somos parte de la iglesia, que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Que aunque no me mencione por nombre, la Biblia habla, da cuenta de mi vida. That although it does not mention me by name, the Bible speaks clearly of me and you. La Biblia da testimonio de ti y de mí. The Bible gives witness of you and I. Por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, nosotros no vamos a temer. Nosotros no vamos a correr. Nosotros vamos a adorar en medio de la tribulación. Vamos a adorar. Yo me recuerdo cuando yo estaba creciendo, había un coro que se decía, aleluya, se me olvidó, pero me voy a acordar cómo era. Se me olvidó, se me fue. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Si no se recuerdan de él. Miguel, usted me hizo un daño cantando la canción ahora. Porque ahora ellos piensan que usted y yo somos de la misma. Eso. No, pues los pozos lo estaban cantando también aquí, está bien. Nosotros somos. No, usted es más viejo que yo. No podemos, hermanos, dejar que esto detenga lo que Dios quiera hacer. Está pasando, Dios lo está permitiendo con un propósito. Pero no podemos dejar que el enemigo tome ventaja. It's happening with a purpose.
God has allowed it, but we cannot let the enemy take advantage. While the world runs in fear, the church has to stand up and speak up to be seen and to be heard. Mientras el mundo está corriendo en pánico, la iglesia tiene que ponerse de pie y hablar para ser vista y para ser escuchada. Cuando todos estaban corriendo en pánico porque Jesucristo había sido dado muerte, se atrevió a levantarse uno llamado Pedro para ser visto y escuchado. Y la historia de la iglesia tuvo sus comienzos. Uno de los avivamientos más grandes jamás visto en la historia de la iglesia pasó a través de un momento dificultoso. One of the most greatest revivals of the church in history happened in perilous times. That we're going through perilous times, yes, but let's do what we did here today. Let's give God what God deserves. Let's worship God. And let's rebuke these demons that are trying to take control of our minds. Vamos a hacer lo que se hizo aquí hoy. En medio de los tiempos difíciles, vamos a adorar a Dios como Dios merece ser adorado. Y vamos a reprender estos espíritus que están tratando de tomar control de nuestra mente. De que vivamos en pánico, de que vivamos corriendo, asustados, miedo. Bendito sea el nombre del Señor. For us to run scared, with fear, with panic. Praise the name of Jesus. While the world is taking advantage, mientras el mundo está tomando ventaja. Let us be the wise ones. Vamos a ser los sabios y vamos a declarar lo que la palabra declara. Aleluya, ninguna plaga tocará mi morada. Yo y los míos estamos protegidos bajo la protección divina de Dios. Now there's something interesting when I was searching about the Federal Witness Protection Plan. Ahora había algo interesante cuando estaba buscando sobre la protección federal de testigos de aquí de los Estados Unidos. And it's that every single person that did not comply, y es que cada uno de los testigos que no siguieron las reglas, las pautas, fueron encontrados. They were found. The ones that followed it were not found. Lo que siguieron las pautas no fueron encontrados. ¿Sabe que a mí me recuerda esto? De que el apóstol Pablo dijo que mi vida está escondida en Dios. De que Dios tiene mi vida en sus manos. Y mientras yo esté en obediencia, cuando viene la plaga, Dios cierra su mano. El día en que yo deje de obedecer a Dios y llegue el diablo para tocar a mi puerta, ese día Dios no va a cerrar sus manos, porque ese día dejé yo de obedecer sus pautas. Pero mientras yo esté en obediencia, mientras yo esté cumpliendo con lo que Dios me está diciendo, puede venir el diablo con toda su secuaces, puede venir el infierno, aleluya, con todo lo que tenga, aleluya. Pero si Dios cierra su mano, no hay nada, no hay daño que vaya a sufrir mi vida, porque aleluya, estoy escondido en las manos de Dios. I am hidden in God's hands. Paul says that we are hidden in God's hands, that the devil seeks us but he cannot find us while we continue to follow the guidelines of God's rule book and we are in obedience. The devil can come to judge our lives and God will close his hands and he will not find us. But the day that I am in disobedience, the day that I walk out of his hands, that day my life will be touched. What I'm telling you is that if I am in God's hands, the devil can come with all his army. Hell can break loose trying to defeat or to bring me down. But if God closes his hand, the gates of hell will not prevail because I am hidden in God's protection plan. Church, I came to tell you this morning that we are under a protection plan, that it is greater, hallelujah, than the federal protection plan. Iglesia, yo vine para decirte en esta mañana que estamos bajo una protección más poderosa que la protección federal del gobierno. Estamos, aleluya, en unas manos más poderosas que en las manos de cualquier presidente de esta nación, que de cualquier rey de cualquier nación, que de cualquier ejército. Estamos en las manos, aleluya, de Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. We are in the hands of the greatest hands of them all. We are not in the hands of
any president. We are not in the hands of any king, but we are in the hands of the mighty, the great almighty Jehovah, the Lord of hosts. Praise the name of Jesus. Que el salmista, that the psalmist, inspirado por Dios, inspired by God, dijo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. That King David, being inspired by God, declared that he who dwells, el que habita, he who dwells. And I'm going to take a minute to explain what it is to dwell. Y voy a tomar un minuto para explicarte lo que significa habitar. Because to dwell and to live, I've always said it, is two different things. Porque habitar y vivir, siempre he dicho, son dos cosas totalmente distintas. El que habita mora ahí con autoridad. El lugar le pertenece, es de él. El que vive no le pertenece, es rentado. He who dwells is in there with authority because the place belongs to him. He who lives, he is renting. Do not rent a space. No le rente un lugar a Dios. Become a son, and it will be your inheritance. It is yours. Sé un hijo, entonces lo herederas, es tuyo con autoridad. Let's be children of God. Vamos a ser hijos de Dios. And the Bible states that the children obey. Y la Biblia declara que el hijo obedece. Let's be disciples and not followers. Vamos a ser discípulos y no meramente seguidores. Let's follow his rule book. Vamos a seguir sus reglas. And we will be under that protection. Y caeremos bajo esa protección. In this state, and I'm closing, en este estado, y estoy cerrando, every driver needs insurance. Cada chofer o cada dueño de carro necesita seguro. You can have a full coverage or you can have a liability. Puede tener eso mismo, cobertura total, o el de ley, el que ellos te exigen. $1 to go, ¿verdad? $1 por día. No importa cuál tenga, tiene seguro. It does not matter which one you have, you are insured, right? La Biblia me dice que las 10 vírgenes, las 10 tenían aceite. Una tenían full coverage y otra tenían liability. All 10 had oil. 5 had full coverage. 5 had liability. El que tiene un accidente, no me preguntan a mí porque yo no he tenido ni uno. ¿De qué te ríes? No te mintiendo, ni uno. Tenía más, pero no uno. Pues entonces, el que ha tenido un accidente aquí y ha pasado por ambos, ha tenido liability y ha tenido full coverage, sabe la diferencia. ¿Verdad que sí? Sabe. He who has had an accident here or more than one and has gone through both, has had full protection and has had liability, knows the difference. In a liability, in most cases, the person you hit is covered. They'll pay for his car, not yours, because you have a liability. El que tiene
ese mismo. Si usted tiene un accidente y es culpa suya, van a cubrir el carro de a quien usted le dio, no el suyo. El tuyo se lo llevó aquí American Recycling. Va a terminar. Pero si usted tiene un full coverage, aunque usted haya tenido la culpa, no solamente van a cubrir a quien usted le dio, sino que el suyo también va a estar cubierto. Y cuando el que usted le dio venga para demandar, es al seguro que van a demandar. Si usted tiene un liability y ellos van a demandar, ellos no van a demandar al liability porque el liability paga hasta cierto. Ellos te van a tener una demanda a ti. Y si tú eres dueño de casa, vas a perder tu casa. Y si te declaras en bancarrota, ellos they're going to garnish your wages. Van a frizar tus cuentas y te lo van a sacar de tú mientras tú cobras. But if you have a full coverage, pues si tú tienes un seguro full coverage, you're A&OK. What I'm telling you here today is that if you're covered under God's protection plan, lo que yo te quiero decir hoy es que si nosotros estamos bajo la protección divina de Dios, si yo habito, if I dwell, I'm under His protection plan. Yo estoy bajo su protección divina. If I live, I have a liability. Si yo vivo, yo tengo ese mismo. Así se quedó ese seguro, ese mismo. Por lo tanto, ocupémonos de morar, de ser hijos, de obedecer y sobre todo de confiar. Therefore, let us worry about being children, His children, of obeying, and amongst all, let our trust be in Jesus. Let's listen to CDC, but let's trust in Jesus Christ. Vamos a escuchar el CDC, pero vamos a confiar en el JC, en Jesucristo. Let's be wise and smart about it, but let's also understand that we're under His protection plan. Vamos a ser sabios, pero vamos también a entender. ¿Sabe por qué? Y terminé. You know why? And I'm done. ¿Usted sabe por qué a Job le vino todo lo que le vino a Job? ¿Usted sabe por qué le vino? Lea su libro. Él declara, dice, lo que yo temía fue lo que vino. Lo que yo estaba confesando, en otras palabras. Porque él sacrificaba todos los días. Todos los días sacrificaba, todos los días sacrificaba, todos los días. Vivía en pánico por si mis hijos hacen esto, por si mis hijos hacen aquello, por si esto y lo otro. Y lo que él estaba declarando fue lo que recibió. A lo que él estaba oyendo, en vez de poner su confianza en Dios y decir, sabe Dios, tú proteges los míos. Read the book of Job. Why did all that calamity come towards his way? He says, that I feared, that I worried about is what came. He would sacrifice every single day. Every day he would sacrifice because he feared that something would happen. And that he feared came because fear was greater than his trust. We can't let fear be greater than our trust. No podemos dejar nosotros que el pánico sea más poderoso que nuestra confianza. Conocemos a Dios. We know God. We know who He is. Sabemos quién Él es. And that we're under His protection plan. Please bow your heads. Y que estamos bajo su protección. Por favor, incline su rostro. Heavenly